Uno de ellos es Claudio Lozano, que nos visita esta tarde. Hola, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Para vos sí incluye un ajuste. Sí, o lo que trascendió no existe, es falso, y estamos hablando en el aire, pero si lo que trascendió es real, la verdad que el impacto del acuerdo es un impacto que debería preocuparle más al presidente. Yo lo escuchaba recién, te escuchaba a vos y a Culfas. Claramente Argentina va a un contexto de menor tasa de crecimiento, está puesto allí, y de mantenimiento de altas tasas de inflación. Establece 48% de tope para el 2022 y 42% para el 2023. Es un montón. Es decir, prácticamente no supone nada relevante respecto a la situación que hoy tenemos. Y me parece que hay una pregunta que a veces cuesta hacerse en el enunciado de las cosas que se hicieron bien y que todos bancamos, que es el tema de la campaña de vacunación, la recuperación de la actividad económica y demás, que es por qué se perdió el consenso de la gente. Pareciera que es porque no alcanzó, pero me parece más tiene que ver con que en realidad la recuperación de la actividad económica se dio en condiciones de ampliación de la desigualdad. Hay una cuenta de distribución del ingreso que mide el INDEC y que marca que entre el comienzo de la pandemia y el tercer trimestre del 2021, en realidad los asalariados transfirieron 30.000 millones de pesos. ¿A quién? A el excedente bruto de los empresarios, 30.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares. Y además los sectores del autoempleo, de la economía popular, transfirieron 12.000 millones de dólares a los grandes capitales. Incluso durante el crecimiento del año pasado. En el contexto del crecimiento. Por eso es cuando uno tiene y mide, dice, creció 11% la economía y la pobreza sigue en 40%. Por eso sigue en 40%. Entonces digo, digamos, si esto pasó creciendo al 10% y el fondo está poniendo 4, 3,5, 1,7, y además no te da margen para alterar las condiciones de desigualdad, porque la inflación seguiría y porque tenés políticas inflacionarias, devaluación en contexto de alza de precios internacionales, tasas de interés reales positivas, tarifas que van a crecer menos pero que van a crecer. Entonces digo, todo esto lo que hace es alentar el proceso inflacionario, no lo resuelve. Entonces, ¿cuáles fueron las razones de la desigualdad? El fracaso en materia de inflación, la ausencia de una política de ingresos de alcance universal a la población desocupada que fije un piso y el ajuste fiscal que impidió esa política universal que se hizo durante el 2021 en línea del acuerdo con el fondo. Perdón, todo eso, según el borrador, se va a mantener y profundizar Eso este se año. profundiza. Por lo tanto, digo, si uno se pregunta por qué perdimos el consenso de la sociedad y tuvimos 5 millones de votos menos, y eso fue la desigualdad en tasas de crecimiento del 10%, la verdad que pensar en tasas de crecimiento del 3,5, del 2,5, del 1,7, en contextos de la misma o mayor desigualdad y con la misma o poco menos, pero una inflación que no resuelve el problema, la verdad es que el escenario realmente no es bueno. Y ahí es donde no se entiende lo que está planteándose. Porque no es cierto que no haya... En lo que trascendió hay 10.000 millones de pesos de ajuste fiscal que se va a hacer entre el 2022 y el 2023. ¿Cómo se lo haga? Habrá que ver. Última, Claudio, si no se puede ajustar el gasto en subsidios como prevé el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿van a tener que ajustar las partidas que dicen que no van a tocar? Me refiero concretamente a las de ayuda social, jubilaciones. Y el problema acá es que vos estás sacando de la recaudación algo que fue muy importante en el 2021, que es el impuesto a las grandes fortunas. No se entiende por qué, si vamos por la querella criminal con los responsables y beneficiarios, no se mantiene y perfecciona el impuesto a las grandes fortunas. Ahora, si no va a haber nuevos impuestos, ni va a haber progresividad tributaria, y no vas a reducir por vía de reducción de los subsidios, en realidad... y expandís gasto de capital, que eso es lo que se plantea, lo que te queda para mantener simplemente, ni siquiera reducir, mantener el gasto real, te queda tocar lo que queda dentro del gasto corriente, que son salarios, jubilaciones y políticas sociales. Ya bastante tocados están, que ¿no? son los que se tocaron en el 2021 y que explican la derrota electoral. Y creo que hay un punto clave, porque a mí me sorprendió
que el gobierno, que el presidente haga énfasis en la querella criminal, pero no dijera algo que son los ilícitos del fondo. O sea, hay ilícitos del Fondo Monetario Internacional que justificarían la denuncia de la Argentina. Del crédito. Del crédito. Y que permitirían discutir la quita de capital. Eso parece que bueno, pero es una vida muerta hoy, sí, ¿no? No, claro. Para el gobierno. Sí, pero el problema es que lo que se le está pidiendo al Parlamento es que reemplace una deuda que podemos impugnar por una deuda sobre la cual no vamos a poder decir nada. Clarísimo, Claudio, gracias. No.